se titula Liderazgo en la enfermería y su impacto actual en México. Muy bien, es un tema pues interesante, ¿verdad? Que está enfocado un poco en el área administrativa de enfermería. Si existe alguna duda o algún comentario durante la ponencia, pues con toda confianza pueden comentarlo y pues le damos respuesta. Muy bien, al final de la ponencia también vamos a tener un pequeño espacio, ¿verdad? Para preguntas y comentarios. Muy bien, espero pues que sea de su aprovechamiento y de su agrado este tema. Ok, bueno, para comenzar, aprovecho este medio para recordarles que el 18 de marzo del 2021, por decreto presidencial, se cambió el Día Nacional de Enfermería. Antes se celebraba el 6 de enero, ahora a partir del 2021, 2022 y próximos años se tiene que celebrar el 12 de mayo, ¿verdad? Solo como recordatorio que coincide con el Día Internacional también de la Enfermería. Muy bien. Como introducción, para ir preparándonos en este tema, debemos hacer una pequeña reflexión, ¿verdad? De los cambios que ha sufrido la profesión desde que inició la enfermería como profesión con Florence Nightingale hasta la enfermería actual. ¿Sí? Muy bien, entonces nosotros sabemos que durante este periodo de tiempo, todo este tiempo que llevamos, aproximadamente unos 200 años que nace la profesión de enfermería como ciencia, pues han ido incorporándose grandes cambios, ¿verdad? Que tienen que ver con la ciencia de enfermería, con la preparación del profesional de enfermería, ¿verdad? Antes la preparación era pues un tanto pequeña, corta, ¿verdad? Actualmente pues es una preparación muy amplia en diferentes áreas de la ciencia, no solo de enfermería, sino de ciencias médicas, ciencias sociales, ¿verdad? Ciencias humanas, ¿sí? Es de mucho mayor calidad también. Asimismo, el personal de enfermería, pues, conforme ha ido pasando el tiempo, adquiere mayores responsabilidades y mayores funciones, ¿verdad? Para eso también surgieron las diferentes categorías, como el auxiliar en enfermería, el técnico, la licenciatura, la especialidad, la maestría, doctorado y actualmente también ya se están incorporando los postdoctorados en enfermería. ¿Sí? Asimismo, en cuanto a la tecnología, también esta se ha incorporado a la ciencia de enfermería. Ahora nosotros tenemos que tener ciertas habilidades, ¿verdad? Desarrollar esas cualidades en cuanto al manejo de tecnología con los diferentes aparatos electromédicos que se utilizan, ¿verdad? En nuestra área laboral, en la parte de las comunicaciones, ¿verdad? El uso de las computadoras, ¿sí? El expediente electrónico, por ejemplo, que está ahorita implementándose, entre muchas otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con la tecnología. De igual manera, en cuanto a los paradigmas, que esto es una forma filosófica de ver la enfermería en la realidad, ¿verdad? Anteriormente, cuando nace la enfermería como profesión, se le veía como, en términos filosóficos, en forma de categorización, en donde a la persona se le veía como la suma de varias partes, ¿no? Y cuando tenía un problema de salud, se atendía únicamente la parte afectada y no se tomaban en cuenta sus demás componentes. Posteriormente se ve a la enfermería dentro del paradigma de la integración, en donde ya no se ve al paciente como un conjunto de partes, sino que todas esas partes lo vemos como un todo, ¿verdad? Que tienen relación entre sí. Ahora, cuando un paciente iba... ¿Qué pasa? Ok. ¿Sí me apoyan con el audio, por favor?
Ok, entonces estábamos hablando sobre los paradigmas. Después de la categorización viene el paradigma de la integración, donde se ve al paciente como un todo, ¿no? Y no como la suma de las partes. En este caso, cuando se atendía a un paciente en situaciones de salud, pues no solamente se enfocaba en el área afectada, si era una parte física, sino que también se tomaban en cuenta las otras áreas, ¿no? La parte psicológica, la parte espiritual, la parte social, ¿no? Era, era un, era una atención más amplia. Actualmente, ahorita, en 2022, el paradigma bajo el que nosotros vemos a la enfermería es el paradigma de la transformación, ¿sí? Es muy similar al paradigma de la integración. La única diferencia es que, aparte de ver al paciente como un todo, ¿sí? Con partes que se relacionan entre sí, como la parte física, psicológica, social, espiritual, lo vemos como un ser único e irrepetible. Es decir, que cuando vayamos a atender a un paciente, ¿verdad? Por algún problema de salud, debemos de tener en cuenta que ese paciente es único, ¿verdad? Y que la atención debe ser totalmente personalizada. No porque lleve el mismo problema que otro paciente, la atención que le vamos a dar sea la misma, puesto que una persona que es totalmente distinta, ¿no? A pesar de llevar el mismo padecimiento. Entonces, también en cuanto a la parte filosófica, la enfermería pues ha ido cambiando, ¿no? En cuanto a valores y principios también, claro está, ¿verdad? Eso tiene que ver con el desarrollo social en general, ¿sí? Además, han surgido grandes organizaciones de enfermería, tanto internacionales como nacionales, se han creado los códigos de ética, códigos deontológicos, ¿verdad? Que van sumando esos principios y valores con los que debe contar el personal de enfermería hoy en día. Entonces, es mucho realmente los cambios que ha sufrido y que seguirá sufriendo la profesión de enfermería, ¿no? Pero pues esto es para mejorar día con día los cuidados y todas las acciones y actividades que llevamos a cabo. Muy bien, dicho esto, pues vamos a centrarnos un poco en las funciones que nosotros como personal de enfermería llevamos a cabo. Muy bien, sabemos que como enfermeros y enfermeras realizamos un gran número de actividades, muchas responsabilidades y funciones tenemos, ¿verdad? Y las aplicamos. Estas tienen que ver con la asistencia directa con nuestro paciente. También nos preparamos para enseñarle en cuanto al autocuidado, a la promoción de la salud, a la prevención de enfermedades. Aplicamos también esquemas de salud en la comunidad, ¿verdad? Entre muchas otras actividades. Además de tantas actividades que hacemos, también surge la necesidad de, de realizar funciones un poco más específicas, más, más especializadas, ¿verdad? Y una de esas funciones tiene que ver con la dirección y la conducción del propio personal de enfermería, ¿sí? Ok, estas funciones están de alguna manera un poco más relacionadas con el área administrativa que tenemos nosotros como enfermeros y enfermeras, ¿verdad? Entonces, quienes se encargan los enfermeros y enfermeras, quienes se encargan de realizar este tipo de funciones que tienen que ver con la dirección y la conducción del personal de enfermería, deben de contar con ciertas características, ¿verdad? Para llevar a cabo esas funciones, ciertas habilidades, ciertas cualidades, ¿verdad? Para poder implementar de manera correcta sus funciones y actividades. Y una de esas habilidades con las que debe contar el personal de enfermería para llevar a cabo este tipo de funciones es el liderazgo, ¿verdad? Aunque el liderazgo sea una característica que se ve en mayor medida, ¿verdad? En el área administrativa de la enfermería, no quiere decir que sea una habilidad exclusiva que deba tener el personal de enfermería con cargo administrativo. Por el contrario, todos nosotros, todos los enfermeros y enfermeras, sea cual sea el área donde estemos nosotros aplicando nuestros servicios, debemos de contar con esta habilidad, ¿sí? Porque en algún momento dado, nosotros tenemos
o casi siempre, de hecho, tenemos que tomar un papel de liderazgo, ¿verdad? En todas las funciones que estemos realizando, ya sea en la parte asistencial, nosotros nos convertimos en el líder, en los líderes de nuestros pacientes, en los líderes de las familias, los líderes de las comunidades, ¿verdad? Para llevar a cabo esas funciones. Sí, en la parte de la docencia también, nosotros nos convertimos en los líderes de los estudiantes, ¿verdad? Y en todas las actividades también es fundamental desarrollar esta habilidad, que es el liderazgo. Obviamente que en mayor medida se ve en, en funciones que tienen que ver con el área administrativa, pero no es exclusiva de esta área. Muy bien. Entonces, para entender el liderazgo, vamos a definirlo como el arte o el proceso de influir sobre las demás personas de tal manera que estas personas sobre las cuales de manera voluntaria para realizar las tareas, ¿sí? Y lograr objetivos y metas que tenga algún grupo, ¿no? Ok. Entonces, como vemos, es una cualidad que termina siendo un arte, ¿verdad? Porque cada quien lo hace de manera muy, muy particular, ¿sí? Cómo influimos sobre los demás para que estos hagan actividades, las funciones que les solicitemos, ¿verdad? Pero de manera voluntaria, ¿sí? Que no lo hagan por alguna conveniencia, que no lo hagan de manera, renuente, ¿verdad? Sino que lo hagan de manera voluntaria para el logro de objetivos. Muy bien, el liderazgo como una habilidad puede estar compuesto de dos componentes, ¿sí? Puede estar integrado de dos componentes. El primero es el poder, ¿sí? El otro será la autoridad. Sin embargo, no siempre, no siempre el liderazgo puede estar acompañado de autoridad. Normalmente y comúnmente el liderazgo va a estar acompañado únicamente de poder, ¿sí? Sin embargo, va a haber situaciones en donde va a estar compuesto tanto por el poder y la autoridad, ¿sale? Ahorita vamos a entender a qué se refiere cada uno de estos elementos para ir entendiendo más de qué trata el liderazgo, ¿no? En cuanto al poder, ¿verdad? El poder lo vamos a entender como aquellos recursos, tanto personales y o materiales, que le van a dar al líder esa capacidad para influir entre otros, para influir en otras personas, ¿sí? Ok, ¿a qué me refiero con recursos personales? Los recursos personales van a ser aquellas características que tiene la persona, el líder, ¿sí? Estas pueden ser, por ejemplo, la capacidad para planificar, para organizar, para dirigir. Además, las personas con poderes personales pueden presentar un carisma agradable, ¿verdad? Amplio conocimiento sobre diversos temas, entusiasmo, honestidad, confianza en sí mismo, cordialidad, afecto, creatividad, madurez emocional, buena salud, sociabilidad, manejo fácil de la comunicación, entre muchas otras características, que son los recursos personales que utilizará la persona, ¿verdad? Para persuadir, para convencer a otras personas de que lleven a cabo ciertas tareas, ¿sí? Entonces nosotros como enfermeros debemos tomar en cuenta eso. Estas capacidades o estos recursos personales, lo mejor de esto es que se pueden aprender, ¿sí? Existen muchas maneras de aprenderlos, a través de cursos, a través de talleres, a través de capacitación, ¿verdad? Por otro lado, también están los recursos materiales.
los recursos materiales tienen que ver, obviamente, ¿verdad? Con, como su nombre lo dice, con cosas materiales y están enfocados sobre todo en la recompensa, ¿sí? Cuando utilizamos algún tipo de recompensa para que la persona llegue a realizar ciertas tareas, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser una remuneración económica, ¿verdad? Puede ser algún tipo de reconocimiento, entre muchas otras cosas materiales que se le pueda dar a la persona para que pueda realizar una tarea, ¿no? Esos serían los recursos materiales. Otro ejemplo de un recurso material sería la violencia, ¿sí? Tenemos que mencionarlo porque sí lo es, pero obviamente no es algo que deba ser utilizado. ¿A qué me refiero? A que algunos líderes utilizan recursos materiales como la violencia, por ejemplo, el uso de armas, ¿verdad? A través de las amenazas y todo eso, para poder obligar de alguna manera a realizar una tarea a otras personas, ¿verdad? Son recursos materiales que no se deben de utilizar. Muy bien. Entonces, eso sería lo que es el poder, ¿sí? Todas esas características con las que cuenta esa persona, de tipo personal o de tipo material. En cuanto a la autoridad, en este caso, no todos vamos a tener este elemento, ¿sí? O no todos vamos a poder tener este elemento. Este elemento únicamente los van a tener aquellas personas que ocupen cargos meramente administrativos de dirección. Por ejemplo, el director de un hospital, el jefe o jefa de enfermeras, jefe de servicio, etcétera, etcétera. ¿Verdad? La autoridad la vamos a entender como el derecho que va a tener un líder para dirigir a otros. Ok, eh, este elemento lo va a obtener aquella persona que alcance un puesto administrativo, ¿sí? Entonces la autoridad, así de sencillo, tiene el derecho de mandar y los subordinados la obligación de obedecer, ¿sí? Por ley, por norma, ¿verdad? Por el tipo de puesto que tiene, ¿sí? Entonces, en la mayoría de nosotros que tal vez no tengamos un puesto administrativo, nuestro liderazgo va a estar compuesto únicamente de poder, sobre todo de aquel poder que tiene que ver con recursos personales, esas características que les mencioné, y posiblemente con recursos materiales. Y en aquellos que tienen algún puesto administrativo también va a estar compuesto por autoridad, ¿sí? Entonces, de esa manera se compone el liderazgo. Otro concepto que es importante tener en cuenta es lo de dirección. La dirección es más amplio que el liderazgo, ¿sí? La dirección se entiende como el guiar, el orientar, encaminar y llevar a cabo logro de objetivos, ¿sí? La dirección va a implicar tomar decisiones, mandar a otras personas, ¿verdad? A realizar actividades y también implica el liderazgo. Entonces el liderazgo está dentro de lo que es la dirección, ¿sí? Esto nada más para tenerlo en cuenta. Muy bien. Actualmente se han reconocido 3 poderes que le vamos a llamar poderes personales pilares que debe tener un líder, ¿sí? Estas características que, que cada uno de nosotros, ¿verdad? Aunque no tengamos un cargo administrativo, debemos de tener para ser buenos líderes. El primero es la inteligencia emocional. El segundo es la actitud proactiva y el tercero es el manejo de conflictos, ¿sí? Son 3 características, 3 habilidades que debemos de contar cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero que son fundamentales para poder llevar a cabo un buen liderazgo. En cuanto a la inteligencia emocional, esta tiene una definición un tanto sencilla, ¿verdad? Teóricamente. La inteligencia emocional va a ser la capacidad y la habilidad de identificar pensamientos y emociones, tanto propias como de otras personas. Y no solo eso, sino también de controlarlos, ¿sí? Controlar nuestros pensamientos y controlar nuestras emociones, ¿sí?
¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional? Bueno, nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y como enfermeros, vamos a estar y estamos constantemente interactuando con personas, ya sea pacientes, ya sea colegas, ¿verdad? O ya sea personal de salud en general. Ese ambiente de interacción, naturalmente, ¿verdad? Porque somos seres humanos, va a ocasionar conflictos constantes. Donde haya dos o más personas, seres humanos, va a haber conflicto. Y eso es inevitable y es natural, ¿sí? Entonces, la inteligencia emocional para eso nos va a ayudar. Parece algo sencillo en cuanto a la definición teórica. Sin embargo, en la práctica es una habilidad que se alcanza con mucha capacitación, con mucho entrenamiento, ¿verdad? Y con experiencia, ¿sí? Eh, Existen 3 pasos para desarrollar la inteligencia emocional y son pasos aparentemente sencillos, ¿verdad? Que es el identificar, el controlar y el cambiar. Bueno, digo aparentemente sencillos porque en la práctica realmente es algo sumamente complejo. Para entenderlo un poco mejor, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo situacional, ¿sí? Vamos a imaginarnos a una enfermera que inicia su turno a las 7 de la mañana y termina a las 3 de la tarde, ¿no? Casualmente entra ahí a las 7 y le toca trabajar en su servicio con otra enfermera que tiene un carácter peculiar, ¿no? Un carácter un poco, muy característico. Vamos a decir que tiene un carácter pesado, ¿sí? Muy bien. Entonces, a las 3 horas de haber iniciado su turno, la otra enfermera provoca, ¿verdad? Que a la enfermera la cambien de servicio 3 horas después de haber iniciado su turno. Y todos nosotros sabemos lo que eso implica, ¿verdad? El cambiar de servicio fuera de tiempo, ¿no? Todo el atraso y todo el trabajo que luego se suele hacer, ¿no? Ahora bien, ¿qué va a suceder en ese momento? La enfermera a quien la cambiaron de turno va a empezar a tener pensamientos de manera casi involuntaria y casi inconsciente. Va a tener pensamientos y muy seguramente pensamientos negativos, ¿verdad? Por ejemplo, qué mala es la otra enfermera, cómo me voy a vengar de eso, qué le voy a decir a la jefa de enfermeras para que no lo haga, qué puedo hacer para que sea evitable, para que no me haga esto, con quién voy a hablar del sindicato para que arregle ese problema, etcétera, etcétera. Pensamientos así rápidos, ¿no? Y también va a sentir emociones, ¿verdad? Y muy seguramente van a ser emociones negativas. Por ejemplo, va a sentir frustración, va a sentir enojo, va a sentir ira, va a sentir deseos de venganza, muy seguramente, ¿verdad? Y eso de manera casi inconsciente e involuntaria, ¿eh? Ahora bien, miren, los pensamientos y las emociones, vamos a verlo de la siguiente manera. Los pensamientos y las emociones son como aquel caballo salvaje. Todos los caballos que nacen son salvajes, ¿verdad? Y cuando un caballo salvaje se ve amenazado, por instinto, sale huyendo y corriendo, ¿no? Y no hay forma de detenerlo, ¿sí? Porque es salvaje, es herrero, se va, huye del peligro de manera instintiva. Sin embargo, cuando un caballo está domado, está controlado, ese caballo hace únicamente lo que el amo le dice. Así son nuestros pensamientos y emociones. Nosotros no nacemos sabiendo controlar nuestros pensamientos y no nacemos sabiendo controlar nuestras emociones. Muchas veces, muchos de nosotros vivimos, ¿verdad?
de alguna manera siendo controlados por nuestros pensamientos y emociones, porque realmente son muy, muy fuertes. Por eso lo comparo con un caballo salvaje. Es algo demasiado fuerte que influye sobre nosotros y en vez de que nosotros controlemos nuestros pensamientos y emociones, nuestros pensamientos y emociones nos controlan a nosotros, ¿sí? En el caso de este ejemplo que les doy, ¿verdad? Esta persona muy seguramente va por sus pensamientos negativos y emociones negativas, va a tener conflicto tanto por la persona que tiene la mala personalidad que provocó eso, y tal vez se conflictúe con la jefa de enfermeras que lo permitió, ¿verdad? Tal vez llegue el problema hasta sindicato, ¿no? Y tal vez a raíz de eso todo el personal del instituto se entere de que ella está peleada con tal persona o con las personas que participaron, ¿verdad? Pero esto no acaba ahí, sino que esos pensamientos y emociones siguen presentes en la persona y siguen creciendo. De hecho, siguen creciendo esos malos pensamientos y esas malas emociones. Ahora vamos a pensar que esta persona pues no pudo evitar, ¿verdad? Cambiarse de servicio y termina un turno sumamente cansado, ¿verdad? Por todo eso, sumamente frustrado, ¿verdad? Y las emociones y pensamientos siguen creciendo. Ahora, esa persona sale de su trabajo y llega a su casa y sigue y lleva en su mente, ¿verdad? Y en su corazón esos pensamientos y esas emociones y ahora las canaliza con su familia o con los que están a su alrededor. Ahora ya no tiene problemas únicamente con la institución y con el personal, sino que eh, ya tuvo problemas con su esposo, con sus hijos, ¿verdad? Y ya todo su día y todo su ambiente está descontrolado porque muy seguramente esa persona no se da cuenta de que es capaz de detener esos pensamientos y de detener esas emociones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, como les decía, son, es muy difícil, ¿verdad? Y no nacemos con esa capacidad de poder controlarlos, ¿sí? Es algo que se aprende. Muy bien. Entonces, el primer paso que se debe de lograr, ¿verdad? Que se debe de intentar es identificar los pensamientos que nosotros tenemos y las emociones que sentimos en todo momento y en todo acontecimiento, en todo, ¿sí? Es algo práctico. Si cada vez que tengamos algún evento que nos cause pensar cosas y sentir cosas, debemos de detenernos y poder identificarlos. Como en el ejemplo que les puse, esa persona lo que debe de hacer o lo que pudo haber hecho es detenerse y reconocer qué pensamientos está teniendo y qué emociones está teniendo, ¿sí? Nosotros lo podemos hacer como ejercicio para ir desarrollando la inteligencia emocional en todo momento, ¿eh? No solamente en el ámbito laboral, también en el ámbito social, en todo momento. Muy bien, una vez que podemos identificar nuestros pensamientos y emociones, siempre debemos hacer una pausa, ¿no? Cada vez que nos suceda algo, para que estos pensamientos no salgan corriendo como, pues como un caballo salvaje, ¿no? Debemos detenernos a pensar, a analizar qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Muy bien. El siguiente paso será, una vez que dominemos será controlar esos pensamientos y estas emociones. ¿A qué se refiere con controlar? Bueno, en el ejemplo que les puse, una vez que la enfermera identifica sus pensamientos que está teniendo y emociones que son negativos, evidentemente, ¿verdad? Ella tiene o tiene la capacidad, ¿verdad? De detenerlos, ¿sí? De detenerlos por completo. Es decir, si está, por ejemplo, pensando en cómo, eh, por ejemplo, cómo ofender, ¿no? De manera, vamos a decirlo así, a la jefa de enfermeras por haber permitido eso, ¿no? O cómo, o qué palabras utilizar para ir a pelear en el sindicato, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Si ella identificó que tiene esos pensamientos, ella tiene la capacidad, ¿verdad? De detenerlos, ¿sí? Esos pensamientos negativos, ¿sí? Cada que tengamos nosotros algún acontecimiento más o menos de ese tipo, intentemos hacerlo, ¿sí? Porque es totalmente natural que cada que tengamos
ciertas experiencias, vamos a tener pensamientos y vamos a tener emociones que se van a, que van a relucir, ¿no? En cada momento. Muy bien, entonces esos pensamientos negativos debemos de intentar detenerlos. Sin embargo, no todos los acontecimientos son malos. Vamos a tener también acontecimientos buenos, ¿sí? En donde nos van a provocar pensamientos totalmente positivos y emociones totalmente positivas, ¿verdad? Algún pensamiento positivo es, por ejemplo, creer que yo puedo realizar las actividades de enfermería de manera satisfactoria, que a pesar de que me cambien de servicio, yo tengo la habilidad de llevar a cabo todas las actividades y al final terminar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Esos pensamientos positivos, en ocasiones va a ser necesario incrementarlos, es decir, seguir pensando en eso, ¿verdad? No es malo, siempre y cuando esté bajo nuestro control, ¿verdad? Y las emociones igual. Por ejemplo, hay emociones positivas como lo es la alegría, como lo es la felicidad, la satisfacción, ¿verdad? Son emociones que pues son positivas y en ocasiones podemos nosotros darnos la libertad de incrementarlos, ¿verdad? Pero hay otras que necesariamente tenemos que detenerlos, ¿sí? Ahora bien, una vez que nosotros llegamos a tener el control de nuestros pensamientos y emociones, el siguiente paso va a ser cambiarlos, ¿sí? En el ejemplo que les comentaba, vamos a suponer que la enfermera ya detectó que tiene pensamientos muy negativos y emociones muy negativas y ya las detuvo. Ahora bien, esto ya es un paso sumamente complejo, ¿verdad? Pero que sí es posible. El hecho de cambiar nuestros pensamientos de pensamientos negativos a tener pensamientos positivos. Por ejemplo, yo ya no quiero pensar en cómo vengarme de la enfermera, ni de la jefa, ni del sindicato, ni de nadie. Yo quiero pensar ahora en que yo voy a poder resolver el servicio donde me envíen, aún sean 3 o 4 horas después de que yo haya entrado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Y, y tener esos pensamientos que lo voy a lograr, que tal vez va a ser la única vez en la que me van a poner en esa situación y bueno, que así me tocó ese turno, ¿no? Y todos esos pensamientos negativos yo ya los cambié por pensamientos positivos. Asimismo, también mis emociones. A raíz de ese pensamiento positivo, las emociones también van a cambiar, ¿sí? Muy seguramente en ese ejemplo que les coloqué, tal vez la enfermera obviamente no sienta felicidad, ¿verdad? Pero tampoco va a sentir frustración ni enojo. Tal vez se encuentre en un estado de neutralidad, ¿sí? Entonces, la enfermera aquí tal vez no presente ningún tipo de emoción, ¿sí? Y esto, fíjese que nos sirve de mucho, no solamente para nuestra área laboral, sino para todas nuestras áreas de vida, ¿no? En el área social, en el área familiar y en todo aspecto, ¿sí? Por ejemplo, si esta persona que le hizo esta mala jugada a la enfermera se da cuenta que la enfermera le molestó mucho, que sintió mucha ira, mucha rabia, ¿verdad? Muy seguramente eso lo va a utilizar el día de mañana porque ya sabe qué es lo que le molesta y qué es lo que le causa enojo. Y tal vez le haga lo mismo porque ya se dio cuenta de que eso le enoja a la enfermera y esa es la forma de cómo fastidiarla, ¿no? Ahora bien, por otro lado, si tenemos emociones positivas como la alegría y la felicidad, también no siempre es bueno demostrarlas, ¿sí? Porque va a haber ocasiones donde hay personas muy habilidosas en ese aspecto y van a darse cuenta que hay cosas que a nosotros nos hacen sentir de manera agradable, nos emocionan, nos hacen sentir contentos, felices, ¿verdad? Y esas personas pudieran utilizar esas herramientas para manipularnos el día de mañana, porque saben perfectamente que hay cosas que nos agradan, ¿verdad? Entonces, también esto funciona como una barrera de protección para nuestra propia persona, ¿sí? No porque sean sentimientos positivos como la alegría, no siempre es bueno expresarlas, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que controlarlo. ¿Cómo lo hacemos? Primero identificamos, ¿verdad? Qué estamos pensando y qué estamos sintiendo. Luego lo controlamos, sabemos si es bueno mantenerlos o eliminarlos. Y después
vemos si lo cambiamos o lo dejamos, ¿sí? Entonces, estos 3 pasos, aparentemente sencillos, en la práctica, pues sí son algo complejos, pero que se logran, ¿verdad? Pues con mucha experiencia, con mucha práctica. Entonces, pues nosotros podemos ir a partir de hoy practicando con esto para poder incrementar nuestra inteligencia emocional. Bueno, existen otros 3 pasos, ¿sí? Que ya están ahora sí que en otro nivel también. Una vez que hayamos dominado esto con nosotros, siguen otros pasos iguales, similares, que es identificar, controlar y cambiar, pero ahora los pensamientos y las emociones de otras personas, ¿sí? Ya no únicamente nuestros sentimientos ni pensamientos, sino que ahora la de otras personas. Obviamente no vamos a tener el control absoluto de lo que otras personas piensan y sienten, pero de alguna manera sí podemos influir en ellas. Por ejemplo, en el caso que les comento, vamos a suponer que la jefa de enfermeras identifica que la enfermera se molestó mucho y se enojó demasiado, ¿sí? Y que está por hacer un problema mayor. Ahora, ya la jefa de enfermeras identificó esas emociones y pensamientos en la otra enfermera y ahora lo que pretende hacer es controlarlo. Aquí, obviamente, entran muchas otras habilidades personales. Por ejemplo, la habilidad de negociación, ¿no? En donde la enfermera le dice, mira, ¿sabes qué? Yo sé que no es yo sé que es difícil, ¿verdad? Cambiar de servicio, pero ¿qué te parece si para la otra semana no te voy a molestar para nada y tú vas a elegir el servicio que tú desees, ¿no? Por ejemplo, de esa manera, ya la jefa de enfermeras muy seguramente cambie los pensamientos y las emociones de la otra enfermera. Ahora, vamos a suponer que le diga, aparte de eso, yo te voy a mandar a 2 personas más para que te apoyen, ¿no? Utilizando su habilidad de negociación. Y muy seguramente las emociones y pensamientos de esa persona van a cambiar, ¿sí? Y ya está controlando, ¿ya vieron? Lo de otras personas. Y en consecuencia, pues van a cambiar, ¿sí? Entonces, pero esto ya obviamente es otro nivel que se va adquiriendo, ¿verdad? Con mucha práctica y con mucha experiencia, pero podemos empezar con el principio, como todo, ¿sí? Vamos a identificar nuestros pensamientos y emociones en cada momento y en cada acontecimiento que estemos pasando, ¿sí? Y después controlamos y por último cambiamos, ¿sabes? Para que ya no sean sentimientos salvajes ni emociones salvajes, sino que sean ya controlados, ¿no? Y domados. Muy bien. El otro elemento personal se trata de la actitud proactiva. Y la actitud proactiva va a ser también una consecuencia de lo que es la inteligencia emocional. Cuando nosotros tenemos pensamientos positivos y sentimientos positivos, eso nos lleva a que en el lugar que nos encontremos tengamos esa iniciativa y esa responsabilidad para realizar aquellas tareas o actividades que nos presenta el entorno y que tal vez muchos pues no se atrevan a realizarlas, ¿verdad? Entonces, es muy importante para todos aquellos que son líderes, primero que nada, desarrollar la inteligencia emocional y posteriormente, ¿verdad? Desarrollar esa actitud proactiva. El otro aspecto importante es el manejo de conflictos. El manejo de conflictos también es algo que se debe de aprender, ¿sí? Un conflicto es aquella diferencia que va a existir entre 2 personas, ¿verdad? En determinado momento. Este conflicto puede ser tanto constructivo como destructivo. Aquellas fuentes que pueden causar conflictos son la diferencia de información y de interpretación, la percepción de la importancia de ciertos hechos, ¿verdad? Algunos ven mal una cosa y otros lo ven bueno, etcétera, etcétera. Metas y objetivos diferentes, ¿sí? Y diferencia de valores. Son algunas fuentes de conflictos que siempre van a estar presentes en donde haya 2 o más personas. Muy bien, y entonces esto de manejo de conflictos se va a enfocar en 2 partes principales.
que va a ser la de evitar los conflictos, ¿sí? Y una vez que sea inevitable ese conflicto, ¿verdad? Pues conciliarlo, ¿sí? Son los aspectos que se llevan a cabo en el manejo de conflictos. Y bueno, creo que no vamos a ahondar más en estos dos aspectos porque sí nos llevaríamos mucho más tiempo. Entonces son lo que se debe realizar, evitar el conflicto y conciliarlo. Ahora bien, para entender un poco más lo que es el liderazgo, existen algunas teorías que nos explican, ¿verdad? Desde sus puntos de vista de los autores, qué es el liderazgo, ¿verdad? Y podemos ver aquí una lista de aquellas teorías que se han utilizado para explicarlo. Por ejemplo, la teoría del comportamiento de Douglas MacGregor, ¿sí? Esta teoría se enfoca en dos criterios, ¿verdad? Que van enfocados a cómo se comporta el líder con sus subordinados. Esta teoría es una de las más antiguas, ¿sí? Y trata de lo siguiente. Douglas MacGregor piensa o pensó que existían dos tipos de líderes, ¿no? Aquel líder déspota y el líder tolerante. Dos extremos totalmente opuestos, ¿sí? En cuanto al líder, el líder déspota, el líder tiene ciertos pensamientos acerca de sus subordinados, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de líder piensa que el ser humano eh, va a estar, va a estar siempre evitando trabajar, ¿sí? Y que el ser humano debe ser obligado, debe ser controlado, debe ser dirigido y hasta amenazado para poder llevar a cabo una tarea, ¿sí? Es lo que piensa, según MacGregor, el líder déspota. El líder tolerante, según MacGregor, eh, lo que piensa del trabajador o del subordinado es que éste debe de desarrollar por sí mismo el compromiso con la institución o la empresa, ¿sí? Y que el trabajador debe evitar el desgaste físico y mental excesivo, como que es muy tolerante, ¿no? Entonces, es una teoría muy antigua, ¿verdad? Que obviamente no tiene tanto sustento científico, porque son dos extremos demasiado grandes, ¿sí? No, realmente no existen totalmente un administrador o un líder déspota y un líder tolerante, no es lo único que existe, ¿verdad? Entonces, de alguna manera así fueron naciendo esas teorías. Posteriormente tenemos la teoría de los rasgos de personalidad. Esta teoría nos dice que hay personas que nacen ya con ciertas características, ¿verdad? Que los llevan a ser líderes, ¿sí? Por ejemplo, las personas que ya nacen con esas características son aquellas que tienen energía, mucha autoconfianza, que son agresivos, ¿verdad? Que son entusiastas, cooperadores, que tienen mucha iniciativa y mucha creatividad, ¿sí? Esta teoría de los rasgos dice que todas las personas nacen con este tipo de, de características personales. Sin embargo, más adelante se sigue estudiando y se descubre que estas características no solamente se nace con ellas, sino que también se pueden aprender. Entonces, y así es como van avanzando, ¿verdad? El conocimiento acerca de lo que es el liderazgo. La siguiente teoría habla sobre los estilos de liderazgo. Lippitt y White en 1939 menciona que existen tres tipos de liderazgos, ¿sí? El estilo autocrático, el estilo democrático y el estilo liberal. En cuanto al autocrático, dicen que este hace énfasis en el líder, que el líder es el único que toma decisiones, el único que impone su criterio, el único que decide cuándo y cómo se hacen las cosas, ¿sí? También existe el estilo democrático, donde aquí el líder toma en cuenta, ¿verdad? Este, las opiniones de sus subordinados y en base a lo que digan los subordinados toma decisiones, ¿sí?
Y en cuanto al estilo liberal, dice que este tipo de líder va a dejar que sus subordinados o sus trabajadores decidan por ellos mismos, ¿sí? Les da la total libertad de hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Entonces, eh, esta teoría menciona que existen estos tres tipos de liderazgo. Posteriormente, eh, Tenenbaum y Smith en 1958 siguen investigando sobre los tipos de liderazgo, ¿sí? Estos tres estilos que les menciono. Y ellos mejoran la teoría diciendo que efectivamente sí existen tres estilos de liderazgos, pero esto va a depender de la situación en la que se encuentran. Es decir, no siempre va a ser, un líder no siempre va a ser autocrático, no siempre va a ser democrático y no siempre va a ser liberal. Eso va a depender de la situación en la que se encuentre. Por ejemplo, eh, a la hora de decidir a qué farmacéutica se le van a comprar los medicamentos, ¿no? Bueno, ahí se tiene que aplicar el estilo autocrático, ¿sí? Es decir, el líder es el que decide a qué farmacéutica se va a comprar, ¿sí? Ahora bien, vamos a suponer que se quiere decidir cuál va a ser el color del uniforme de enfermería. Bueno, ahí se va a utilizar un liderazgo democrático, donde se va a someter a votación, por ejemplo, ¿no? Y se toma en cuenta la opinión de los trabajadores. Y en el caso del estilo liberal, por ejemplo, vamos a suponer en la marca del reloj que utilizan las enfermeras, ¿no? Bueno, pues ahí se va a aplicar un estilo liberal. Se va a dejar que el personal de enfermería decida cuál va a ser la marca de reloj que va a utilizar, ¿no? Entonces, se mejora esa teoría. Estos dos autores mejoran la teoría y dicen que sí existen tres tipos de liderazgo, pero esos van a depender de la situación, ¿sí? Es decir, el líder va a utilizar el estilo dependiendo a la situación en la que se esté presentando. Muy bien, de ahí viene la teoría de la motivación humana. El autor principal es Abraham Maslow, ¿verdad? Que menciona una serie de categorías de necesidades. Son las necesidades primarias y las necesidades secundarias. Las primarias tienen que ver con la necesidad fisiológica y la necesidad de seguridad. Y posteriormente tenemos las necesidades sociales y psicológicas. Ok, esta teoría nos dice que cuando el individuo satisface sus necesidades básicas, su comportamiento se dirige a lograr satisfacciones de mayor complejidad. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, en este tipo de teorías nos dice que los líderes deben de asegurarse de que sus trabajadores puedan satisfacer sus necesidades fisiológicas primero que nada y sus necesidades de seguridad. Y una vez que ellos hayan satisfecho esas necesidades, únicamente cuando hayan satisfechos van a ser capaces de realizar actividades de mayor complejidad, ¿sí? Por eso, obviamente, en todas las empresas e instituciones, ¿verdad? Hay lugares para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, como es comer, ir al baño, respirar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y necesidades de seguridad, ¿no? Como la higiene, por ejemplo, el vestido, y eso, pues, obviamente, por eso nos dan un salario, ¿verdad? Para satisfacer esa necesidad. Si no, según Maslow, si no se satisfacen, obviamente el individuo va a estar más enfocado en poder satisfacer estas necesidades y no va a realizar tareas de mayor complejidad. Entonces los líderes deben de tomar mucho en cuenta esto, ¿no? Entre más satisfecho esté la persona con sus necesidades básicas, más productivo va a ser, ¿sí? Y también tenemos la teoría de la expectativa, ¿sí? Esta teoría nos dice que una persona, para poder realizar cierta acción, debe tener cierta motivación, ¿sí? Entre más motivación tenga, más fácil va a ser que esa persona realice un trabajo.
Y esta teoría se puede expresar en una fórmula, como vemos acá, que es fuerza igual a V por E. Bueno, la fuerza se refiere a la intensidad de la motivación. Entre más motivación tenga la persona, más fácil será que realice un trabajo. ¿Y cómo se llega a la motivación? Bueno, pues esta va a ser igual a la intensidad de la preferencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para que una persona se sienta motivada, primero le tiene que gustar lo que va a hacer. Por ejemplo, el enfermero primero tiene que gustarle ser enfermero, ¿no? También le tiene que gustar la institución en donde va a trabajar, el turno, los servicios, el salario, ¿verdad? Sus colegas, etcétera, etcétera. Entonces, el líder debe de asegurarse de que el trabajador realmente quiere trabajar, ¿sí? Es decir, que le guste lo que va a hacer para poder tener motivación. Y esto se va a incrementar aún más cuando la probabilidad de lograr el resultado previsto sea grande, ¿sí? Es decir, que la tarea que va a realizar sea factible de realizar, que sea realista. Por ejemplo, si existe la presencia o la ausencia de material para llevar a cabo la tarea. Si no hay material para hacer la tarea, aunque tengas muchas ganas de hacerlo, pues la probabilidad es muy baja, ¿verdad? De lograr el resultado. Entonces, eso disminuye la motivación. El tiempo también pudiera ser otro. El tiempo para realizar la tarea. Si el tiempo es muy bajo, pues no tiene caso que lo empiece si no lo voy a terminar. También el conocimiento del enfermero o de la enfermera. Si no tengo conocimiento, tengo ganas de hacerlo, pero no tengo conocimiento, hay baja probabilidad y eso disminuye mi motivación. Las habilidades y destrezas, ¿verdad?, personales de la enfermera también pudieran entrar en la probabilidad de lograr el resultado. Entonces, la intensidad y la probabilidad de lograr el resultado previsto es igual a la fuerza de motivación. Entonces, los líderes tienen que tomar esto en cuenta para poder asegurar de que un trabajador va a realizar bien su trabajo. Bueno, ya a manera de conclusión, tenemos que el liderazgo, ¿verdad?, es una habilidad que todos los enfermeros debemos tener, sea cual sea el área en el que estemos. Todos tenemos que desarrollar la habilidad del liderazgo. También debemos saber que el liderazgo es una habilidad que se puede aprender. No nacemos siendo líderes, la mayoría, sino que debemos de desarrollarlo a través de diversos cursos, talleres, ¿verdad?, capacitaciones. Recordemos que el liderazgo está compuesto de poder tanto personal como material, ¿verdad? Y en ocasiones va a estar compuesto también de autoridad. Y por último, pues es necesaria la capacitación constante, ¿verdad?, continua sobre estos aspectos para el desarrollo de competencias sobre el liderazgo. Muy bien. Bueno, de mi parte sería todo. No sé si existe algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación. Bien, participantes, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario que agregar? Bien, pues les comentamos que este curso es totalmente gratuito. Si alguien desea obtener su constancia con valor curricular de 2 horas, tiene un costo de 250 pesos la constancia. Los interesados me pueden mandar un WhatsApp al siguiente número de WhatsApp que voy a dejar aquí en el chat. Asimismo, los vamos a invitar a nuestro diplomado. A nuestro diplomado próximo a iniciar en el mes de diciembre, un diplomado en Administración de los Servicios de Enfermería. Por ahí
Blanca, si puedes compartir el cartel del diplomado, por favor, de Administración de los Servicios de Enfermería. Lo tienes en tu WhatsApp para que lo vean los compañeros que están con nosotros en esta noche. Bien, nosotros vamos a iniciar un diplomado exactamente el sábado 10 de diciembre de este año 2022, titulado Diplomado en Administración y Calidad en los Servicios de Enfermería. El profesor titular es el maestro Jaime Alejo Sandoval. Este diplomado es un diplomado totalmente en línea y tiene una duración de 4 meses. Son 8 módulos los que vamos a trabajar durante los 4 meses. 2 módulos por mes. Las clases son los días sábados. Sábados en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Blanca, ¿por ahí me escuchas? ¿Y puedes poner el cartelito de una vez, por favor? Y pues bueno, contamos con becas disponibles también para este diplomado. La beca consiste en inscripción gratuita y solamente pagarían las mensualidades. ¿Sí? La inscripción es 1,000 pesos y la mensualidad es de 1,000 pesos también. Y tenemos 5 becas disponibles por si alguien desea tomar el diplomado. Son bienvenidos. Pues bien, Blanca. ¿Estás por ahí, Blanca? Sí, maestro Abel, aquí estoy. Hay que poner el cartelito, por favor, y te lo mandé a tu WhatsApp. Bueno, maestro Jaime, muchísimas gracias por participar en esta tarde con nosotros. Le quería hacer una pregunta, maestro. ¿Le llegaron sus constancias por ahí que le enviamos? Sí, maestro, muchas gracias, sí las recibí. Perfecto. Creo que son las únicas o tenemos alguna otra pendiente por ahí. Parece que falta una, que es la última, creo. Del último tema. Sí, Sí. Lo revisa y me confirma en un WhatsApp, por favor. sí, no se preocupe, yo le digo. Para solicitar a la universidad, por favor. Y, pues bueno, participantes, pues esta es la invitación en esta tarde. Y rápidamente le compartimos acá el cartel del diplomado en Administración y Calidad de los Servicios de Enfermería, que inicia el 10 de diciembre. Va dirigido a estudiantes de enfermería, auxiliares técnicos, pasantes de enfermería y licenciados en enfermería. 2 sesiones por mes, de diciembre a marzo del 2023. Pues están cordialmente invitados. Tenemos 5 becas de inscripción gratis, mensualidades solamente de 1,000 pesos. Pues quien esté interesado me puede mandar un WhatsApp y le mando la información completa del diplomado en un WhatsApp. Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo martes con otra sesión clínica el próximo martes. Les haremos llegar la invitación ahí en el grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp donde están agregados todos los compañeros y los invitamos para este domingo, este sábado. Este sábado tenemos un curso sobre farmacología. Les haré llegar la invitación por ahí en los grupos de WhatsApp para que nos puedan acompañar. Asimismo, también les vamos a hacer llegar un curso sobre paciente en agonía y todo lo que es proceso de duelo. Este curso lo vamos a tener para el domingo, también en línea. Esperemos que nos puedan acompañar. Pues bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta, duda, pues vamos a dar por terminada la sesión de esta noche. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, pues yo creo que todo quedó muy claro. Pues bueno, maestro Jaime, muy buenas noches. Gracias, maestro Abel. Participantes, buenas noches a todos. Dios los bendiga. Nos vemos el fin de semana en nuestros cursos. Hasta luego.